En un mundo donde la adversidad parece inevitable, hay historias que trascienden el tiempo, iluminando el camino hacia la resistencia y la redención. Quiero invitarte a sumergirte en una de las historias más impresionantes en la palabra de Dios. Una narrativa bíblica tan antigua como poderosa. Es la historia de Job. Un hombre, cuya fe fue probada como ningún otro, cuyo destino se entrelaza con el dolor humano y la esperanza inamovible en el Señor, aun cuando la vida duela. Job, un nombre que resuena en los corazones de los buscadores de verdad y consuelo. Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás del sufrimiento, y cómo la esperanza florece, incluso en los momentos más oscuros. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Nací en la tierra de Juz, y fui bendecido más allá de lo que podía imaginar. En medio de mi prosperidad, he aprendido a reconocer que todo lo que tengo viene de Dios. Poseo una gran cantidad de bienes. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y un gran número de sirvientes. Mi casa rebosa de vida y actividad, reflejando la abundancia que el Señor me ha otorgado. Dios ha sido generoso conmigo, no solo en términos de riqueza material, sino también en lo más preciado, mi familia. Tengo 7 hijos y 3 hijas, y en ellos encuentro una fuente de alegría constante. Cada día, veo sus rostros y agradezco a Dios por el privilegio de ser su padre. Mis hijos son adultos jóvenes que disfrutan de la vida y de la compañía mutua, organizando festines en sus hogares, y celebrando en un espíritu de unidad y amor fraternal. Para mí, la relación con Dios es el pilar de mi existencia. Como un hombre justo y temeroso de Dios, me esfuerzo por vivir una vida que le honre en todo tiempo. En mi caminar diario, no solo procuro la rectitud en mis acciones, sino que también intercedo continuamente por mi familia. Después de cada festín que mis hijos celebran, me levanto temprano por la mañana, y ofrezco holocaustos por cada uno de ellos. Pienso que tal vez hayan pecado, y maldecido a Dios en sus corazones. Esta práctica no es solo un acto ritual, sino una expresión de mi profundo deseo de que mis hijos permanezcan en el favor divino. Por la gracia de lo alto, no por méritos propios, queda claro que la bendición de Dios está sobre mí, en todas las áreas. Mi hogar es un lugar de paz y prosperidad, donde la justicia y el temor de Dios son los fundamentos. He aprendido que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes, sino en la relación personal e íntima con Dios. Ese es mi verdadero tesoro. Anhelo que esa relación personal con el Creador inspire a mis hijos, para que así ellos también sigan su camino. A través de mis prácticas devocionales, enseñé a mis hijos la importancia de vivir una vida que honre a Dios, no solo en apariencia, sino en lo más profundo de sus corazones. Mi alma se llena de gratitud y reverencia al contemplar, como el Señor ha guiado cada paso de mi vida. Para mí, lo más valioso es la paz que viene de una relación sincera e íntima con mi Creador. Así es mi vida, una vida de prosperidad y devoción, basada en la certeza de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y la clave para una existencia bendecida. Mi vida, tan llena de alegría, pronto iba a ser puesta a prueba, de una manera inimaginable. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. En el cielo, se llevó a cabo un concilio divino, y entre los asistentes estaba Satanás. Dios habló de mí, con gran orgullo, destacando mi integridad y mi temor a él. Satanás, sin embargo, insinuó que mi devoción era solo una consecuencia de las bendiciones que había recibido. Job 1, 9 al 11. Satanás le respondió al Señor: Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. En esa junta celestial, Satanás sugirió que si todas mis posesiones me fueran arrebatadas,
seguro yo maldeciría a Dios. Dios, confiado en mi fidelidad, permitió que Satanás me pusiera a prueba, pero sin tocar mi cuerpo. Todo comenzó un día como cualquier otro, sin presagios de lo que estaba por venir. Job 1, 14 al 15. De repente, un mensajero llegó corriendo, jadeando de agotamiento y terror. Los bueyes estaban arando, dijo, y las asnas pacían cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a filo de espada, solo yo pude escapar para contártelo. No había terminado de hablar, cuando otro mensajero llegó apresuradamente. Fuego de Dios cayó del cielo, y quemó a las ovejas y a los sirvientes, y los consumió, solo yo pude escapar para contártelo. Mis pensamientos apenas podían procesar lo que estaba escuchando, pero no hubo tiempo para reflexionar, ya que otro mensajero llegó con noticias devastadoras. Los caldeos formaron 3 bandas y se apoderaron de los camellos, y se los llevaron, dijo, y mataron a los sirvientes a filo de espada, solo yo pude escapar para contártelo. Sentí, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mis riquezas, aquellas bendiciones materiales que Dios me había otorgado, estaban siendo despojadas de mí, en un instante. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. El golpe más fuerte que un ser humano puede experimentar. Un cuarto mensajero llegó, con el rostro pálido y la voz temblorosa, y dijo. Job 1, versículos 18 y 19. Tus hijos e hijas estaban comiendo, y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y de repente un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta se derrumbó sobre los jóvenes, y murieron, solo yo pude escapar para contártelo. Cuando un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfano. Pero no hay palabra en el lenguaje, para llamar a un padre o una madre que ha perdido a un hijo. Es un dolor tan profundo que no hay palabra para describirlo. Ante esta serie de calamidades, me levanté, rasgué mi manto y me afeité la cabeza en señal de luto. Luego, caí al suelo en adoración y desde lo profundo de mi corazón, salió una de las frases más sinceras que puedes expresar, en medio de las dificultades más hirientes. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, no pequé ni atribuí a Dios despropósito alguno. Porque, la verdadera fe y devoción a Dios no dependen de las bendiciones materiales. Y aunque no entendía en ese momento por qué o para qué, me solté en los brazos del alfarero, ¿quién puede destruir una vasija y volverla a formar? Mis bienes y mi familia, eran dones preciosos de Dios, pero mi relación con Él, va más allá de cualquier cosa que en este mundo temporal, pueda tener, o desear. La integridad y el temor de Dios deben mantenerse firmes, aun cuando las circunstancias externas cambien, de manera drástica y dolorosa. En la adversidad, mi respuesta, fue la adoración y la aceptación de la soberanía divina, recordando que todo lo que tengo, viene de Él, y a Él, debe volver. Los días que siguieron a la pérdida de mis bienes y mis hijos fueron un golpe extremo en mi fe. Sin embargo, mi adversidad aún no había alcanzado su punto máximo. De nuevo, en los cielos, Satanás se presentó ante Dios. El Señor destacó mi perseverancia y mi integridad, a pesar de las calamidades sufridas. Satanás respondió. Job 2, versículos 4 y 5. Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano, y quítale la salud, ten por seguro, que te maldecirá en tu propia cara. Con la insinuación de que un hombre, dará todo lo que tiene por su vida, y sugirió que si mi salud fuera tocada, con seguridad, maldeciría a Dios. Confiando nuevamente en mi lealtad, Dios permitió a Satanás afligirme físicamente, pero sin quitarme la vida. Fue entonces cuando una terrible enfermedad cayó sobre mí. Mi cuerpo se cubrió de llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. Me senté en las cenizas, y tomé un pedazo de tiesto para rascarme, tratando de aliviar aunque fuera un poco, el tormento que sufría. El dolor era indescriptible, no solo físico,
sino también emocional y espiritual. La desesperación se cernía sobre mí como una nube oscura. En medio de este sufrimiento, mi esposa, viendo mi miseria, se acercó y me dijo: Job 2:9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Sus palabras eran como un golpe adicional, pero las comprendí como el resultado de su propio dolor y desesperación al ver mi condición. Respondí con firmeza. Job 2:10. Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Mi respuesta no fue solo un acto de rebeldía contra la tentación, sino una declaración de fe profunda y madura. Comprendí que la vida trae tanto bendiciones como pruebas, y que ambas son administradas por la mano soberana de Dios. En mi interior deseaba la muerte o haber sido abortado. Y es que en momentos de dolor extremo, llegué a pensar que mi descanso estaría en la muerte. Y llegué a desearla, a causa de mi depresión. Verme así, era una escena que jamás pensé ni imaginé. No podía levantarme por mis propios medios para ir al baño, era totalmente dependiente de que alguien me llevara y me cargara para hacer las cosas más sencillas. Mi debilidad era extrema, y mis piernas sencillamente no responden. Estaba totalmente dependiente de otros para bañar mi cuerpo y peinarme, algo tan sencillo como lavar mi boca, ahora era una tarea para la que necesitaba que alguien me ayudara. Estar tan dependiente de otros me hacía sentir vergüenza, y aunque los que me ayudaban me decían que no me preocupara, por dentro sentía que era una carga para aquellos que me rodeaban. Algunos llegaron a visitarme para darme consuelo y animarme con palabras de aliento. Pero en mi mente, solo podía pensar que ellos decían eso, porque no saben lo que es estar en mi cuerpo. Pensaba. Es fácil dar ánimo cuando no tienen que poner su piel al dolor de las agujas. Solo aquel que ha pasado por una enfermedad o un dolor tan fuerte podría comprenderme. Pero en ese momento era yo, el que estaba postrado en la cama, y nadie podía consolarme. Entonces miré al cielo para encontrar consuelo en mi Creador, al Señor Dios Todopoderoso, en Él está mi confianza. Dije. Job 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos. Cada que mi cuerpo se consumía por la enfermedad, más comprendo que somos viento de paso por esta tierra, y que lo más precioso, está al otro lado de este mundo terrenal, con mi Señor y Salvador. En las noches, el dolor me despertaba. Sentía que los minutos pasaban lento, eran noches eternas. Quería que amaneciera rápido, porque el silencio era ensordecedor, y solo podía escuchar voces que me decían, que debía maldecir a Dios y morirme. En estos largos y lentos segundos, a oscuras, hablo con mi Señor, oro con voz baja, pero gritando desde mi alma. Le digo al Señor que me escuche, que no aparte de mí su rostro, que en mi peor momento su presencia sería mi mayor consuelo. Pero, sentía que mi oración no pasaba del techo, y mis lágrimas caían por esa almohada, ya mojada de sudor. Aún así, recordé lo que dice la palabra en Salmos 51:17. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Y en medio de mi dolor dije a mi Señor. Las palabras del profeta Habacuc. Habacuc 3:17 y 18. Aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides. Aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos, y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos. Aún así, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano, es mi fuerza. Él, me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. En medio de la prisión de mi cuerpo enfermo, la palabra de Dios es mi libertad. En mis días de prosperidad, disfruté de las bendiciones con gratitud, y ahora, en la adversidad,
debía aceptar el sufrimiento con la misma reverencia hacia Dios. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de fe es mantener la adoración, incluso en medio del sufrimiento. Mi integridad no estaba en venta, ni siquiera ante la promesa de alivio de mi dolor. Sabía que Dios era justo y que, aunque no comprendiera su propósito, debía confiar en su sabiduría y bondad. A través de esta experiencia, aprendí que el sufrimiento puede ser un crisol que purifica nuestra fe y nuestra relación con Dios. La vida es frágil y la salud, un regalo. En los momentos de enfermedad y dolor, uno se da cuenta de lo dependientes que somos del Creador. Cada aliento, cada latido del corazón, es un testimonio de su gracia sostenedora. Mis días de aflicción fueron una oportunidad para demostrar que mi devoción a Dios era genuina, no basada en las bendiciones recibidas, sino en el reconocimiento de su soberanía y amor. En todo esto, no pequé ni atribuí a Dios despropósito alguno. Mi fe, probada como el oro en el fuego, se mantuvo firme, confiando en que Dios, en su tiempo, revelaría el propósito de mi sufrimiento. Y así, me mantuve, en las cenizas, adorando al Señor, esperando en su amor y misericordia. En ese momento, llegaron mis amigos a visitarme. Job 2, 11 y 13. Me encontraba en medio de una lucha interna profunda, mi cuerpo afligido por dolorosas llagas y mi alma abrumada por el peso del sufrimiento. Mis amigos, al enterarse de mi desgracia, vinieron desde lejos para consolarme y compartir mi angustia. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y respetados, llegaron a mi lado y se sentaron conmigo en silencio durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar palabra alguna, viendo mi aflicción y mi dolor. El silencio inicial de mis amigos fue un gesto de verdadera empatía y compasión. Su presencia me brindó consuelo en medio de la oscuridad que me rodeaba. Pero con el paso del tiempo, su silencio se rompió y comenzaron a hablar. Job 4:2. Elifaz, el primero en intervenir, habló con voz tranquila pero cargada de significado. Se puede alcanzar a ti con palabras, pero ¿quién podrá detener las palabras? Sus frases reflejaban una comprensión limitada de mi situación y una interpretación simplista de mis sufrimientos como castigo por algún pecado oculto. En medio de sus palabras necias e hirientes, dijo algo que resonó en mi corazón. Job 5:17. Dichoso aquel a quien Dios corrige. Así que agradece la corrección del Todopoderoso. Dios abre heridas, pero también las sana. Hiere tu cuerpo, pero te devuelve la salud. Y aunque en parte tenía razón, mi dolor no era a causa de una corrección de Dios. Pues había hecho algo para mantenerme lejos del pecado. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Bildad, a su vez, habló con firmeza. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso. Su enfoque también fue en la necesidad de arrepentimiento y restauración. Zofar, por su parte, reprendió mis palabras con extrema severidad, insistiendo en que mi sufrimiento era justo, y que debía aceptarlo como la corrección de Dios, por algún pecado oculto. No había ninguna otra explicación desde su punto de vista humano. Para ellos, las cosas malas le pasan a la gente mala. A medida que mis amigos hablaban, sus palabras se volvían cada vez más acusatorias y menos comprensivas. Sentí como sus interpretaciones simplistas y sus juicios bien intencionados, pero mal direccionados, y por eso me alejaban de la verdad. En mi corazón, sabía que no había pecado oculto que justificara mi sufrimiento, pero su insistencia comenzó a sembrar dudas y confusiones en mi mente ya agobiada. En medio de esta dinámica, mi espíritu se mantuvo firme en la convicción de mi integridad. Sabía que no podía negar mi fe, ni ceder a las presiones de mis amigos. Mi sufrimiento era real, pero también lo era mi confianza en la justicia de Dios. Aunque sus palabras me afectaron profundamente, mi confianza en la bondad y la soberanía de Dios no vaciló. Esta experiencia me enseñó que el consuelo humano, aunque bien intencionado, puede ser limitado y, a veces, contraproducente.
Mis amigos intentaron encontrar respuestas a mi sufrimiento desde sus propias perspectivas limitadas, pero sus palabras no pudieron penetrar en la verdadera profundidad de mi experiencia con Dios. En tiempos de sufrimiento, la presencia silenciosa y la verdadera compasión son a menudo más reconfortantes que los discursos teológicos bien elaborados. Mi historia resalta la importancia de la empatía genuina y la escucha atenta en los momentos de crisis. Mis amigos, a pesar de sus buenas intenciones, no pudieron ofrecer el consuelo que mi alma necesitaba desesperadamente. Esta lección sigue resonando hoy, recordándonos que en nuestras propias interacciones con los que sufren, a menudo es mejor la compasión silenciosa y la presencia amorosa, las que más impactan y consuelan. Mis días de sufrimiento y confusión parecían no tener fin. A medida que mis amigos continuaban debatiendo sobre las razones de mi aflicción, mi corazón anhelaba respuestas que aún no llegaban. En medio de mi angustia, clamé a Dios con una sinceridad desgarradora, buscando comprensión y consuelo en su presencia. Fue entonces cuando Eliú, un joven que había estado presente entre nosotros pero que no había hablado antes, se levantó y comenzó a dirigirse a mí, con palabras llenas de fervor y pasión. Job 32:12. Les he prestado toda mi atención. Y ninguno de ustedes ha podido responderle a Job. Ninguno de ustedes ha podido refutarle. Su intervención fue como un soplo de aire fresco en medio de la discusión estancada de mis amigos. Eliú habló con una claridad y una sabiduría que resonaron profundamente en mi espíritu. No se centró en juzgar mis acciones pasadas ni en teorizar sobre la justicia de mis sufrimientos, sino en señalar la grandeza y la insondabilidad de Dios. Me recordó que Dios es más grande que mis circunstancias, que su sabiduría y su justicia trascienden mi entendimiento humano limitado. Estas palabras de Eliú resonaron en mí como un eco de la verdad divina. Comprendí que mi sufrimiento no era un castigo por mis pecados, sino parte de un misterio más amplio, que solo Dios podía desvelar. Eliú me instó a abrir mi corazón y mis oídos para escuchar la voz de Dios en medio de mi dolor. Sus palabras me llevaron a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su propósito eterno. Son un recordatorio impactante de que incluso aquellos que viven una vida justa y piadosa, pueden enfrentar pruebas profundas y aparentemente injustas. Yo fui conocido por mi integridad y temor a Dios, pero esto no me eximió de sufrir pérdidas devastadoras y una enfermedad dolorosa. Me desafié a no asumir que la fe en Dios me protegerá de dificultades, sino a estar preparado para confiar en Él, incluso en medio de las pruebas más duras. Aprendí que para ir de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo, se necesita estar enfrentando difíciles batallas, y Dios es quien nos da victorias y triunfos, en medio de estas difíciles pruebas. Porque para una victoria, se necesita una batalla, como la que ahora estaba librando. Aunque no podía comprender plenamente los caminos de Dios, aprendí a confiar en su bondad, y en su plan perfecto para mi vida. Mi sufrimiento no era en vano, era parte de un proceso de purificación y crecimiento espiritual, que solo podía ser guiado, por la mano amorosa de mi Creador. A través de la intervención de Eliú, Dios me recordó su fidelidad y su cuidado constante por mí. Mis ojos se abrieron a una nueva perspectiva de mi sufrimiento. No como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer mi fe y mi dependencia de Él. Aprendí que en los momentos de mayor oscuridad, Dios está más cerca de lo que podemos imaginar. Porque aunque no lo pueda ver, Él está obrando en silencio para llevar a cabo su propósito redentor. Eliú me recordó la importancia de mantener una actitud de humildad y reverencia ante Dios, incluso en medio de la prueba más difícil. Dios me dio la fortaleza y la esperanza, para continuar mi camino con fe y confianza en su guía divina. En mis días de desesperación, encontré consuelo en la verdad eterna de que Dios nunca abandona a sus hijos, y que su gracia es suficiente para sustentarme en todo momento. Después de las palabras sabias de Eliú, sentí un cambio en el ambiente que me rodeaba. Mis amigos se habían callado, y mi corazón, aunque aún pesado por el sufrimiento y las preguntas sin respuesta, estaba preparado para escuchar más claramente la voz de Dios. Job 38:2. Fue entonces que, de entre un torbellino,
El Señor comenzó a hablarme. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Las palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, recordándome la limitación de mi entendimiento humano, frente a la inmensidad del conocimiento divino. Dios continuó desplegando ante mí su grandeza, preguntándome sobre los fundamentos de la tierra y la creación misma. A medida que Dios hablaba, mi corazón se llenaba de asombro y reverencia. Me hizo entender que su sabiduría va más allá de mis propias experiencias y percepciones limitadas. Me recordó que aunque mis sufrimientos eran reales y dolorosos, su plan soberano abarcaba mucho más que mi comprensión terrenal. Job 42. ¿El que disputa con el Todopoderoso tendrá éxito? Esta pregunta resonó en mi alma, llevándome a un lugar de humildad y sumisión ante Dios. Me di cuenta de que mi papel no era desafiar a Dios o exigir respuestas, sino confiar en su bondad y en su propósito, aunque fuera difícil de entender, desde mi perspectiva humana. Dios continuó, mostrándome su poder y autoridad sobre todas las cosas. Me mostró su creación majestuosa y su grandeza, y me preguntó si podía controlar a los animales salvajes y alimentarlos, o si podía sostener el universo y la justicia como Él lo hace. Mis ojos se abrieron a la realidad de que la sabiduría de Dios que es infinitamente superior a la sabiduría humana, y que su justicia es perfecta en todos sus caminos. En medio de esta revelación divina, experimenté una renovación profunda de mi fe y confianza en Dios. Aunque mis preguntas aún no tenían respuestas, mi corazón estaba en paz al saber que Dios estaba en control, y que su amor por mí no había cambiado. Job 42:6. Por lo tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas fueron mis palabras finales, expresando mi reconocimiento de la grandeza de Dios, y mi disposición a someterme completamente a su voluntad. Oré al Dios de los cielos y la tierra en gratitud. Mi historia enseña que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida, Dios está presente, y obrando para llevar a cabo su plan perfecto. En mis días de prueba, encontré consuelo y fortaleza, al rendirme ante el misterio de su voluntad, agradable y perfecta. Él conoce mi dolor y no es ajeno a mi sufrimiento. A mí, me perforaron agujas, a el Señor lo clavaron en una cruz. Yo, lloré mis hijos, el Señor también lloró a su Hijo en el Calvario. Por eso sé, que el Señor entiende mi dolor, y no es ajeno a mi angustia. Entendí que la verdadera alegría no está en posiciones, prosperidad o salud. Lucas 10:20. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Luego de mi encuentro con Dios, y mi humilde rendición ante su soberanía, experimenté un giro profundo en mi situación. Job 42:10. Y el Señor quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Estas palabras marcan un punto de inflexión en mi historia de dolor y prueba. Dios me restauró cuando oré por aquellos que me habían afligido con sus palabras y acciones. Debí doblegar mi orgullo y pedir a Dios que bendiga a los que tanto daño me habían hecho. Entendí que cuando bendigo a los que me maldicen, le doy legalidad al Señor para que no sea yo, sino que sea Él, mi justicia. Como dice la carta que Pablo escribió, miles de años después de mí. Romanos 12:19. Nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito. A mí me corresponde vengarme. Yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Dios restauró mi salud y mi prosperidad, de una manera que superó cualquier expectativa humana. Mis amigos, quienes habían intentado consolarme y entender mis sufrimientos desde su perspectiva limitada, fueron objeto de mi oración y perdón. La verdadera comprensión y la reconciliación vienen a través del perdón y la intercesión sincera. El sufrimiento y la aflicción son parte de la vida, pero la fidelidad y la paciencia conducen a la restauración y a la renovación de las bendiciones perdidas. La bondad y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier dolor o pérdida que pueda experimentar en esta tierra. Y ahora, responderé la pregunta que tanto nos agobia.
¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta es una pregunta, hecha desde la perspectiva humanista, y no desde la perspectiva del cielo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del cielo? Romanos 3:10. Nadie es bueno, nadie en absoluto. Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y entonces, entendí que todos somos malos desde la perspectiva del cielo. Y por eso, los buenos no van al cielo van los perdonados. En la restauración de mis bienes, y en la bendición de una vida prolongada y saludable, vi el reflejo del amor y la fidelidad de Dios. Mis amigos y conocidos se regocijaron conmigo, reconociendo la obra maravillosa de Dios en mi vida. Mi historia no solo es un testimonio personal de la fidelidad de Dios, sino un recordatorio para todos los que enfrentan tiempos difíciles, de que Dios está presente en medio de la adversidad, y trabaja para nuestro bien, conforme a su perfecto propósito. En conclusión, mi vida pasó de la desesperación y el dolor a la esperanza y la restauración, no por mis propias fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Que mi historia sea un testimonio vivo de la esperanza que encontramos en Dios, quien nunca nos abandona, y siempre obra para nuestro bien, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Job 42:13. Con el tiempo, fui bendecido con 7 hijos más y 3 hijas, completando así mi familia con una nueva descendencia que trajo alegría y renovación a mi hogar. Estos nuevos hijos fueron un regalo adicional de Dios, una manifestación de su gracia abundante, que no solo restauró lo que había perdido, sino que multiplicó mis bendiciones, más allá de lo que había imaginado. Al final, oré al Señor con gratitud. Y dije, Señor, gracias porque, en mi debilidad, encontré tu fortaleza, y en mi dolor, hallé tu consuelo. Te alabo, Señor, porque en la escasez descubrí que tú, eres mi proveedor fiel, que nunca me dejas ni me desamparas. Te doy gracias, Dios, por los momentos de quebrantamiento, porque fue allí donde experimenté tu restauración. En mi soledad, entendí que siempre estuviste a mi lado, escuchando mis oraciones, y respondiendo con amor y compasión. Miro hacia el pasado, y reconozco que fuiste tú, quien multiplicaste mis fuerzas, cuando ya no tenía ningunas. Ahora, con profunda gratitud, reconozco que las verdaderas riquezas no se encuentran en el oro ni en la plata, sino, en conocer tu voz y seguirla. Mi riqueza es tenerte a ti, y vivir bajo tu guía, y tu amor eterno. Gracias, por cada prueba que me ha acercado más a ti, y por cada bendición que ha confirmado tu fidelidad. Te alabo y te glorifico, Dios del cielo, porque en cada circunstancia de mi vida, he visto tu mano poderosa obrando para mi bien, aunque a veces en mi humanidad, no entienda que tú, me creaste para la eternidad junto a ti. Amén. Además de la restauración material y familiar, Dios también honró mi vida con una longevidad que reflejaba su bendición continua. Viví muchos años después de mi restauración, testificando la fidelidad y el cuidado de Dios hasta el final de mis días terrenales. Mi historia es un testimonio de que la perseverancia en la fe trae recompensas eternas, no solo en esta vida, sino en la vida por venir. Job 42:17. Y murió Job, anciano y lleno de días. En resumen, mi viaje desde la aflicción hasta la restauración fue un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y de su capacidad para transformar el sufrimiento en bendición. A través de mis experiencias, aprendí que Dios no solo restaura lo que se pierde, sino que también transforma nuestras pruebas en testimonios vivos de su amor y gracia. En mi partida, llevé conmigo la certeza de que la muerte no tenía la última palabra, sino que la vida eterna en la presencia de Dios espera a todos los que ponen su fe en Él. Que mi testimonio sea un faro de esperanza, para todos aquellos que enfrentan dificultades y pruebas en este mundo, recordándoles que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y que en Él encontramos la paz, que trasciende todo entendimiento. La comunión constante de Job con Dios, a lo largo de su prueba, nos muestra la importancia de mantener una relación íntima con Él. Esta lección nos anima a buscar a Dios en oración, estudiar su palabra,
y comunión con otros creyentes. Reconociendo que nuestra fortaleza y consuelo en tiempos difíciles provienen de nuestra relación personal con Él. Aunque deseamos respuestas claras y soluciones rápidas a nuestras pruebas, la fe genuina implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos, manteniendo nuestra esperanza y confianza en Él, sin importar las circunstancias. A pesar de las dificultades temporales y el sufrimiento en esta vida, la fe perseverante en Dios nos conduce a la recompensa última de la vida eterna en su presencia. Esta lección nos alienta a mantener nuestros ojos puestos en el premio final y confiar en que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas a aquellos que le aman y le sirven. Si llegaste hasta aquí, es porque el mensaje que sigue, el Señor lo preparó para hablarte a ti. Este no es un vídeo más, es una espada que el Señor quiere que tengas en tu mano, para que con cada versículo, pelees la buena batalla de la fe, en medio de la tribulación. Vuelve a verlo, escribe y repite en voz alta cada versículo. Como dice la palabra de Dios en Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si este vídeo ha tocado tu corazón, y estás pasando por un momento de enfermedad o de tribulación, te invito a que hagas esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti, porque reconozco que solo en ti puedo hallar consuelo. Tu palabra es lo único que me reconforta y me da paz en medio de la tormenta. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida, lléname de ti. Señor, por favor no permitas que me suelte de tu poderosa mano nunca, y menos en este momento de aflicción. Ven, y ilumina este lugar oscuro donde me encuentro. Toma el control de esta enfermedad, ven a este hospital, ven a mi casa, glorifícate en esta separación, dame consuelo por la partida de mi ser amado. Perdóname, por buscarte solo cuando estoy en problemas. Pero, aunque quiera alejarme, vuélveme a tu presencia. Nunca me sueltes, dependo de ti, tráeme de nuevo a ti, con cuerdas de amor. Pues solo, tu bendita gracia me abraza, y me restaura. Señor, sé tú, llenando cada vacío que hay hoy en mi corazón. Comprendo sentiste el dolor físico, emocional, la traición y la muerte. Porque tú, moriste en la cruz del Calvario, siendo inocente. Y por eso sé, que comprendes mi dolor. Señor Jesús, sé mi refugio, hoy, y para siempre. Bendice a los que me han hecho mal. Y pon un cerco de ángeles a mi alrededor, para que me guarden. Señor, yo reconozco que tú viniste, caminaste y pisaste esta tierra. Moriste en una cruz por mis pecados, y conoces mi dolor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y no lo borres jamás. Sé que regresas pronto, y quiero estar listo para tu venida. Señor, gracias por usar a la persona que me compartió este vídeo, bendice grandemente su vida. Gracias por poner mi nombre en su corazón, para compartirme este mensaje, pues, es una respuesta desde el cielo para mí. Ahora, yo también deseo ser un instrumento de bendición para alguien más. Señor, muéstrame a quien quieres que lo envíe, y lo compartiré. Amén. Suscríbete y activa la campana de notificaciones de este canal de YouTube. Pues continuaremos explorando enseñanzas inspiradoras, buscando fortalecer tu fe y tu caminar con el Señor. No te pierdas nada de lo que el Señor quiere hablar a tu corazón, por este medio. Pues, cada vez que compartimos la palabra de Dios, extendemos su amor y su luz, a través de las fronteras digitales, alcanzando corazones sedientos de verdad y consuelo divino. En los comentarios, los animo a plasmar cómo han experimentado la soberanía de Dios en sus vidas y las respuestas milagrosas que han presenciado. Cada testimonio es una poderosa demostración de la obra continua de Dios en nuestras vidas, fortaleciendo la fe de quienes escuchan y leen. Esperamos leer sus comentarios y compartir este tiempo de fe y crecimiento espiritual juntos. El Señor te bendiga por escuchar y compartir este mensaje de esperanza en Cristo Jesús.